la velocidad específica de la curva horizontal debe ser asignada teniendo en cuenta la velocidad específica de la curva inmediatamente anterior y la longitud del segmento recto anterior. Recuerden que mencionamos que una cosa es decir segmento recto anterior y otra es referirnos a la entretangencia, ¿cierto? No se vayan a confundir. Entonces, jóvenes, la longitud del segmento recto anterior para trazados con curvas circulares está entre ¿qué puntos? Entre PT y PC, ¿cierto? Es decir, PT de la curva anterior y PC de la curva analizada. Y cuando se trata de alineamientos con curvas espirales, la longitud del segmento recto anterior pues corresponde a la distancia entre el punto medio de la espiral de salida y la distancia del punto medio de la espiral de la curva en análisis. ¿Listo? De la espiral de entrada de la curva en análisis. Ojo, no se vayan a confundir en eso, jóvenes. Ahora bien, se ha comprobado que los conductores en las carreteras tienen ciertos comportamientos y esos comportamientos se resumen en los 5 casos para asignaciones de velocidades específicas de curvas horizontales. Entonces, a Mezquita leemos caso 1. Los conductores al salir de la curva anterior buscan que la longitud del segmento es superior a la distancia recorrida en aproximadamente 5 segundos a la velocidad de diseño del tramo, 150 metros en promedio. En este caso no disponen de tiempo suficiente para obtener plena claridad sobre la situación y en consecuencia no alcanzan a realizar ajustes a su velocidad. La condición de seguridad indica que a la curva horizontal siguiente se debe asignar la misma velocidad específica que la asignada a la curva que se acaba de recorrer. Ojo, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Que si un conductor al salir de una curva juzga que la longitud de este segmento recto es menor a 150 metros y él sale de aquí con una BCH, pues resulta que esta BCH2 va a ser igual a la BCH1. ¿Listo? Es decir, jóvenes, que si ustedes van en un automóvil, salen de una curva a 30 o 40 kilómetros por hora y juzgan que la distancia del segmento recto es aproximadamente la longitud de un estadio, ustedes no van a aumentar la velocidad en ese caso, sino que la van a mantener. ¿Listo? La van a mantener constante. Eso es el caso 1. Caso 2, compañero de la Mezquita. Lo cumplió. Sí cumplió, él sí cumplió. Yo ni entré a ningún. Compañero de la Mezquita, el de al lado. La torre. Los conductores al salir de la curva anterior buscan que la longitud del segmento recto se encuentra entre 150 y 400 metros. En este caso, ajustan o no su velocidad en función a la percepción. Salía de lado 15. Exacto. Que se tiene trazado más allá de la curva que encuentran ya percepción. Y la reflexión de la curva es menor de 45 grados. ¿Sabes por qué? Porque luego me imagino que Los conductores alcanzan a tener cada que venga viendo uno te voy a hablar. razonablemente clara del trazado que sigue y no disminuye la velocidad a la que se desplazan por el segmento recto que la velocidad a la que salieron de la curva anterior. En consecuencia, se debe asignar a la curva horizontal una velocidad específica igual a la velocidad específica de dicha curva anterior. Entonces, jóvenes, tenemos una BCH1, una longitud de segmento recto anterior mayor o igual de 150 metros, menor o igual que 400 metros, y resulta
Y resulta, jóvenes, que la deflexión de la curva en análisis es menor, ojo, menor a 45 grados. Menor a 45 grados. En este caso, el conductor también va a mantener la velocidad de la curva anterior, ¿listo? Es decir, la BCH2 va a ser igual a la BCH1. Eso dice, ¿no? Miren, si la deflexión de la curva siguiente es menor a 45 grados, los conductores alcanzan a tener una noción del trazado y no disminuyen la velocidad a la que se desplaza. En consecuencia, se le debe asignar a la curva horizontal una velocidad específica igual a la anterior. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo se aplica eso? Sí, está claro. Ojo, deflexión menor a 45 grados. Ahora vamos a ver en el siguiente caso que para deflexiones mayores a 45 grados se debe disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque el conductor no va a tener una noción del trazado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cuántos grados tiene esta deflexión aproximadamente, jóvenes? 90. ¿Cuántos grados tiene la deflexión en este caso? 90. Aproximadamente 90 grados. Ahora bien, nos vamos al caso 3, jóvenes. Ojo, ¿no? Caso 1, caso 2, y ahora nos vamos al caso 3. Y el caso 3 que nos dice, leemos el tercero de derecha a izquierda desde la mezquita. Caso 3. Los conductores al salir de la curva anterior buscan que la longitud del segmento recto se encuentra entre 150 y 400 metros. Como en el caso anterior, ajustan o no su velocidad en función de la noción que obtienen del trazado más cercano de la curva que encuentran ya cerca. Si la deflexión de la curva siguiente es mayor o igual a 45 grados, los conductores tienen una percepción incierta del trazado y cautelosamente disminuyen su velocidad, por lo que a la curva horizontal se le debe asignar una velocidad específica de 10 km por hora menor que la velocidad específica de la curva anterior. Entonces, jóvenes, deflexión mayor o igual a 45 grados, ¿cierto? Aquí tenemos aproximadamente 90 grados. El conductor sale de esta curva, se encuentra con una recta de aproximadamente una longitud igual a 4 estadios. Recuerden que la longitud de un estadio aproximadamente son 100 metros. Él observa la siguiente curva muy cerrada, con una deflexión mayor a 45 grados. Y por esa razón, como no tiene la percepción del trazado que le sigue, por lo general los conductores esta BCH1 la van a reducir en 10 kilómetros hora. ¿Listo, jóvenes? Se la reduce en 10 kilómetros hora. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí quedan claritos los casos? Entonces, caso 1, longitud menor a 150 metros, independiente de la deflexión de la curva en análisis, se mantiene la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la recta es muy corta y por seguridad los conductores tienden a no aumentar su velocidad. Caso 2, longitud del segmento recto anterior entre 150 y 400 metros, deflexión menor a 45 grados, la BCH se mantiene. Caso 3, longitud del segmento recto anterior entre 150 metros y 400 metros, deflexión mayor o igual a 45 grados, ojo, deflexión mayor o igual a 45 grados, la BCH de la curva en análisis va a ser igual a la BCH anterior menos 10 kilómetros por hora. ¿Listo, jóvenes? Caso 4, leemos a Mezquita nuevamente. Los conductores al salir de la curva anterior juzgan que la longitud del segmento recto se encuentra entre 400 y 600 metros.
En este caso, el segmento recto es suficientemente extenso para la velocidad de entrada a la curva siguiente, sea independiente de la velocidad a la que salió de la curva anterior, pero no demasiado, por lo que los conductores ajustan su velocidad a una superior, tan solo 10 km por hora respecto a la velocidad de diseño del tramo. Por lo tanto, se le debe asignar a la curva horizontal una velocidad específica igual a la velocidad de diseño del tramo más 10 km por hora, ya que es a esta velocidad a la que los vehículos entrarán en dicha curva. Entonces, jóvenes, caso 4, ¿no? Longitud del segmento recto anterior entre 400 y 600 metros. En ese caso, como esta longitud del segmento recto ya es muy grande, los conductores tienden a ¿qué? A aumentar su velocidad. ¿Y en cuánto lo aumentan? En 10 kilómetros la BTR, ¿listo? Pues la BTR más 10 kilómetros. ¿Sí estamos, jóvenes? Ojo, ya no es en base a la BCH anterior, ¿no? Sino la velocidad de tramo más 10 kilómetros. No, en ese caso no. Y finalmente tenemos el caso 5. Leemos nuevamente, compañero. Los conductores al salir de la curva anterior juzgan que la longitud del segmento recto es mayor de 600 metros, en este caso en el que el segmento, por su longitud relativamente grande, estimula a los conductores a incrementar la velocidad. Estos juzgan su velocidad como superior a 20 km por hora respecto a la velocidad de diseño del tramo. Por lo tanto, se le debe asignar a la curva horizontal una velocidad específica igual a la velocidad de diseño del tramo más 20 km por hora, ya que es a esta velocidad a la que los vehículos entran en dicha curva. Jóvenes, longitud del segmento recto anterior mayor a 600 metros. Se ha comprobado que los conductores, al salir de ese segmento recto, aumentan la velocidad en 20 kilómetros, la de la BTR. ¿Listo? ¿Estamos, jóvenes? Esos son los 5 casos de estudio que normalmente se presentan respecto al comportamiento de los conductores en el trazado geométrico de una vía. Ahora bien, de estos 5 casos, jóvenes, surge la tabla 2.2 y la tabla 2.3 también. ¿Cómo? Entonces, jóvenes, para no estar leyendo esos 5 casos cada vez que estemos asignando velocidades a nuestras curvas horizontales, uno lo que generalmente hace es utilizar esta tabla, la tabla 2.2. ¿Qué nos dice esta tabla? Velocidad específica de la curva horizontal BCH incluida en un tramo homogéneo con velocidad de diseño BTR. La BTR ya la asignamos, ¿cierto? ¿Cómo la asignamos la BTR, jóvenes? Tipo de terreno y qué más. Y si es doble o una categoría. Y la categoría de la vía, ¿no? Entonces recuerden, la BTR se define en base al tipo de terreno y a la categoría de la vía. Como nosotros ya tenemos asignado la BTR, podemos asignar la BCH a nuestra primer curva. Y ya que tengamos la BCH de nuestra primer curva, podemos seguir con esta tabla 2.2 y asignar la BCH a cada una de las curvas del trazado. Ahora bien, jóvenes, ¿cómo asignamos la BCH a nuestra primer curva? Con la tabla 2.3. Entonces, miren ustedes, ¿qué nos dice la tabla 2.3? Diferencia entre la BCH de la curva, de la última curva horizontal del tramo anterior y la primera curva horizontal del tramo analizado. ¿Listo?
Recuerden que vamos a tener tramos homogéneos, ¿cierto? Vamos a tener tramos homogéneos. No va separado. ¿De qué longitud mínima los tramos homogéneos, jóvenes? Es todo de corrido. ¿Cómo? Ojo, longitud mínima de los tramos homogéneos. Para velocidades entre Eso sí tienes. 20 y 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Ojo, longitud mínima de los tramos homogéneos 3 kilómetros, ¿no? Para velocidades entre 20 y 50 kilómetros hora. Para velocidades de más de 60 kilómetros hora, tramos homogéneos mínimo de 4 kilómetros hora. Si tenemos una marcada diferencia en el terreno, podemos utilizar tramos homogéneos de menor longitud a 3 kilómetros hora. ¿Listo? Ojo, jóvenes. Longitud mínima. Tendrán bien en cuenta esos conceptos, ¿no? Esas son preguntas del parcial, claro, ¿listo? Entonces, vamos a suponer que acá tenemos un tramo homogéneo 1, ¿listo? Un tramo homogéneo 1. Y por acá tenemos el tramo homogéneo 2, al cual le vamos a asignar la BCH a las curvas. Entonces, jóvenes, si yo tengo una velocidad de diseño de mi tramo anterior, supóngase usted 40 kilómetros hora, BTR1 40 kilómetros hora, y supóngase usted que mi tramo homogéneo analizado tiene una BTR de 60 kilómetros hora. Recuerden que la diferencia entre BTRs adyacentes no debe superar a 20 kilómetros hora, ¿cierto? Y cuando tenemos marcados cambios en el terreno, es decir, tramos homogéneos de menos de 3 kilómetros, la diferencia entre BTRs no debe superar 10 kilómetros hora. ¿Listo? Ahora bien, aquí tenemos una BTR1 de 40 kilómetros y acá una BTR del tramo 2 de 60 kilómetros. Diferencia entre BTRs adyacentes, 20 kilómetros, estamos bien. ¿Listo? Miren lo que nos dice esta tabla. Velocidad de diseño de los tramos contiguos. Estos dos tramos son contiguos, ¿cierto? Entonces, BTR del tramo anterior, ¿cuánto? 40, ¿cierto? BTR del tramo analizado, 60. Estaríamos hablando de esta zona, ¿cierto? 40, 60. Ahora bien, como yo le voy a asignar es la BCH a mi primer curva, ¿no? La BCH1, eso es lo que voy a hacer, asignar esta BCH1. Necesito saber la longitud del segmento recto anterior. Supóngase que este segmento recto anterior tiene 120 metros, ¿no? Ojo, 120 metros longitud del segmento recto anterior. Tramo 1 y tramo 2, ¿no? Tramo homogéneo 1 y tramo homogéneo 2. Ahora bien, jóvenes, longitud del segmento recto anterior, 120 metros. Miren ustedes, tenemos longitudes menores o iguales a 70, entre 70 y 250 metros, entre 250 y 400 y mayores a 400. ¿Cuánto tengo aquí? 120. ¿Dónde lo ubicaría? Entre 70 y 250, ¿cierto? Ojo, entre 70 y 250. Ojo, ¿cuál sería el siguiente paso a analizar? La deflexión, ¿no? Si es menor o mayor a 45 grados. ¿Aquí será menor o mayor a 45 grados, jóvenes?
Ojo, miren el alineamiento, ¿no? El alineamiento vendría de esta manera. Casi son 90 grados, ¿no? Ojo, sería mayor a 90 grados. En ese caso, ya tendríamos seleccionada la velocidad asignada a mi curva, ¿cierto? Correspondería a esta casilla. Pero ¿qué sucede con esa casilla, jóvenes? ¿Qué dice esa casilla? No aplica, ¿cierto? No aplica. Ahora bien, ¿por qué no aplica? Ojo, aquí hay un número 1, ¿no? Vamos a observar a qué se refiere ese número 1. Ojo, este de aquí, ¿no? El que estoy señalando. ¿Listo? Entonces, más abajo en la tabla dice longitud del segmento recto entre la última curva horizontal del tramo anterior y la primera curva horizontal del tramo analizado. Bueno, es la explicación, ¿no? Simplemente de eso, ¿listo? 2 no aplica. 40-60 es que tenemos, ¿cierto? 2 significa no aplica. 3, ojo, si la longitud del segmento recto anterior es mayor de 400 metros, es necesario revisar las velocidades asignadas a los tramos homogéneos. Tendrán en cuenta estos puntos, jóvenes. El cuarto, si la longitud del segmento recto anterior es mayor de 600 metros, es necesario revisar las velocidades asignadas a los tramos homogéneos. Igual el 5 y el 6, ¿no? Habla de, son notas a esta tabla de acá. Ahora bien, jóvenes, regresamos a donde estábamos, ¿no? ¿Cuánto era? 40-60, ¿no? Aquí, ¿cierto? 40-60. Ahora bien, juzguen ustedes que esta tabla tiene dos partes, ¿cierto? Esta parte izquierda y esta parte derecha. Miren que en la parte izquierda nos ha dado no aplica. Jóvenes, la parte izquierda es para velocidades, buenos días, la parte izquierda es para velocidades del tramo, ojo, de tramo, menores a 50 kilómetros hora. Y vamos a observar la tabla de arriba. Es lo mismo, ¿no? Ojo, lo mismo, ¿no? La tabla 2.2 tiene una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, tener en cuenta, jóvenes, la parte izquierda es para BTRs menores a 50 kilómetros hora. Y la parte derecha es para BTRs mayores a 50 kilómetros hora. De igual manera funciona la tabla 2.3. De igual manera funciona la 2.3. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, jóvenes? $40-60, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Si bien es cierto, la BTR del tramo anterior son 40 kilómetros hora, la BTR del tramo analizado supera 50 kilómetros hora, ¿cierto? Así las cosas, ¿con qué lado de la tabla debemos trabajar? Con el derecho, ¿cierto? Con el de su derecha. Por esa razón aquí dice no aplica. ¿Listo? No aplica. Entonces, juzguen ustedes que el lado derecho de la tabla se refiere a los 5 casos de estudio que acabamos de mencionar. Miren que este lado no coinciden, ¿no? ¿Qué nos decía el caso 1? Menor o igual, longitud del segmento recto anterior menor o igual a 150 metros. El caso 2, entre 150 y 400, deflexiones menores a 45 y mayores o iguales a 45. Esto era el caso 2 y el 3, ¿no? El caso 4, longitudes entre 400 y 600 metros. Y el caso 5, longitudes mayores a 600 metros. Esos fueron los 5 casos que leyeron aquí los compañeros, ¿cierto? Ahora bien, ¿esto de acá de dónde sale? Resulta, jóvenes, que estos 5 casos son producto
de investigaciones realizadas por la AASHTO. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos se manejan velocidades mayores a 50 kilómetros hora. Pero como en los países latinoamericanos, incluidos Colombia, tenemos muchas vías terciarias con velocidades menores a 50 kilómetros por hora, estos datos de aquí ya son productos de investigaciones del INVIAS. ¿Estamos, jóvenes? Entonces el INVIAS trabajó una metodología muy parecida a la de la AASHTO y realizó estudios de velocidades para longitudes de segmento recto anterior de estas distancias. ¿Listo? Ojo, porque en vías terciarias nosotros por lo general encontramos segmentos rectos anteriores menores a 150 metros. Los encontramos de estas longitudes, miren, incluso menores a 70 metros, ¿no? En vías terciarias usted sale de una curva, recorre 30 a 50 metros y entra en otra curva. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Entonces, por lo general, la parte derecha de la tabla 2.2 y la tabla 2.3, la parte derecha, de su derecha, ¿no? De la derecha de ustedes, es para vías secundarias y primarias. Y la parte izquierda, por lo general, para vías terciarias, ¿no? Para BTRs menores a 50 kilómetros hora. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Ahora bien, como vamos a trabajar en este caso con la parte derecha de la tabla, ¿por qué razón? Porque tenemos una BTR de 60 kilómetros hora. Miren ustedes, aquí está igual, ¿no? Tramo anterior 40, tramo estudiado 60, pasaríamos acá, longitud del segmento recto anterior 120 metros. ¿En dónde se ubicaría eso, jóvenes? Aquí, ¿no? Menor a 150 metros. Miren ustedes, esta tabla me da la diferencia entre la velocidad específica de la última curva horizontal del tramo anterior y la primera del tramo analizado. De acuerdo a esta tabla, si aquí tengo un valor de 0, ¿cuál será la diferencia entre esas velocidades? 0, ¿no? Ojo, la tabla me da la diferencia entre esas velocidades. ¿Entre cuáles? Entre la velocidad de esta curva y la velocidad de la curva de acá. Es decir, que si yo tengo esta BCH, puedo asignar la BCH de mi primer curva del tramo homogéneo analizado. ¿Que a qué será igual esta BCH1? Igual a la BCH última del tramo anterior. ¿Listo? Entonces, jóvenes, por lo general, cuando uno va a diseñar una vía existente, pues usted realiza estudios de velocidad en las curvas inmediatamente anteriores a la que usted va a mejorarle el diseño, ¿cierto? Entonces, esta BCH de acá siempre es conocida. Para este caso que estamos trabajando, la BCH1 será igual a esta BCH, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, opciones, ¿no? Uno, realiza estudios de velocidad para analizar de cuánto es esta BCH y a veces incluso hasta esta. ¿Listo? Estudios de velocidad, ¿no? ¿Con qué? No sé si ustedes han mirado alguna vez a la policía de carreteras con esas pistolas medidoras de velocidad, ¿no? Con esas se hacen esos estudios. Entonces, usted le dispara el láser a un vehículo en un punto, lo sigue al vehículo, vuelve a disparar el láser y le arroja la velocidad que lleva ese vehículo en un determinado punto. Entonces, uno se ubicaría más o menos aquí, ¿no? Lanza el láser por aquí al inicio de la curva, lanza el láser al final de la curva y tenemos esta BCH. Como ya tengo esta BCH y tengo esta longitud del segmento recto anterior, con la tabla 2.3 puedo asignar la BCH a mi primer curva. ¿Estamos, jóvenes? Ahora bien, si ustedes no cuentan con esas pistolas detectoras de velocidad, ¿cuál es la otra opción? En las carreteras siempre hay señalización vial, ¿no? Y siempre va a haber una señal de la velocidad de operación. Que la doble calzada Paso Pedregal, ¿qué velocidad de operación se observa en su señalización?
60, ¿cierto? Entonces uno, cuando no tiene de esas pistolas detectoras, va a la zona de estudio, observa qué velocidad de operación hay en este tramo y se asume que esta curva va a tener la misma velocidad de operación. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Y con esa velocidad de operación, pues, arranca para asignar la BCH1 utilizando la tabla 2.3. ¿Sí quedó claro o no, jóvenes? Asignación de la BCH a la primer curva. Ahora bien, Profe, pero ¿sabes cuándo ya quiero mejorar los tramos existentes? sí, cuando parte de cero, la BCH1 va a ser igual a ¿qué? A la BTR. A la BTR. Ojo, cuando parto de cero, cuando no tengo, mejor dicho, ninguna vía anterior. Supongamos que este es el inicio de una vía. Este es el inicio de una vía. Por lo general eso se da en vías, no, bueno, en vías secundarias también. Supongamos que se va a mejorar la vía Tumaco-Llorente. Entonces justo, supongamos que el PR0 inicia en el puente que es llegando ahí a Tumaco, donde, no, ¿cómo es que le llaman eso? Donde uno ya siente ese olor a pescado fuertísimo. Se me fue el nombre de ese barrio. No recuerdo. No tengo ese recuerdo, la verdad. O aquí en Pasto, ¿no? El PR0, si no estoy mal, arranca en la bomba de Chapal, ¿no? Más o menos. Supongamos que es la bomba de Chapal esta, PR0. ¿Con qué arrancaría? Con la BTR, con 60 km/h, ¿listo? Ahí arranco con la BTR. ¿Por qué? Porque antes de eso, pues ahí es vías urbanas, ¿no? Entonces no hay otra vía, otro tramo homogéneo con una BCH anterior. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Para una vía nueva arranco con la BT. Ahora bien, hasta ahí va el uso de la tabla 2.3. Luego de asignar la BCH1, vamos a utilizar la tabla 2.2, ¿listo? Ojo, jóvenes, y para la utilización de esta tabla 2.2, el manual plantea un ejercicio, ¿listo? Entonces vamos a revisar ese ejercicio. Jóvenes, si gustan, tómenle en foto esa tablita porque ahorita vamos a proyectar ya el ejercicio, pero vamos a trabajar con esa tabla, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé si la puedo, a ver, voy a ver si la puedo colocar en doble. ¿Vas a copiar el ejercicio? Ay, Cami. Préstame el lapicero negro. A esa tablita también tómenle fotos bien para que lo vayan siguiendo con sus celulares. Ay. Voy a tomarle foto.